Mi hija me tiró 50 euros sobre la cama y me dijo: «Vete a un albergue para indigentes, eres una amenaza». Estaba enferma, ardiendo en fiebre, pero ella tenía miedo de que contagiara a su familia. Sin embargo, un único boleto de lotería lo cambió todo. Esta es la historia de cómo recuperé mi vida y la hice arrepentirse. Mi nombre es Florencia Jiménez. La mayoría me llama Flor. Tengo 62 años. A veces, es duro mirar atrás. Ver la persona que eras y la persona en la que te obligaron a convertirte. Pero dicen que la verdad te hace libre. Así que, supongo que debería empezar por el principio del fin. Todo comenzaba siempre por la mañana. Lo primero que oigo la mayoría de las mañanas no son los pájaros, ni el suave zumbido de la calefacción al encenderse. Es el portazo seco de la puerta de entrada, seguido por el correteo de unos piececitos por las escaleras. «¿Abuela?» Mamá dice que vas tarde. La voz de mi nieta Sofía es un susurro en la penumbra del amanecer, pero me despierta de golpe. Miro el pequeño reloj digital de la mesita de noche. 6:02 de la mañana. Mi cuerpo protesta cuando me incorporo, un dolor familiar y punzante me atraviesa las caderas y los nudillos. Artritis. Mi vieja y malvenida amiga. Me tomo un momento, dejando que el dolor se asiente en un latido sordo antes de bajar las piernas del sofá-cama. Miro alrededor de la pequeña habitación que mi hija Beatriz generosamente llama el cuarto de invitados. En realidad, es más bien un trastero, lleno de cajas con viejas declaraciones de la renta y aparatos de gimnasia que nunca usa. Hay una única ventana que da a la valla del vecino. Esta pequeña habitación ha sido mi hogar durante los últimos 2 años, desde que falleció mi marido, Samuel. Después del funeral, cuando dejaron de llegar las visitas con comida y el silencio en nuestra casita se hizo demasiado insoportable, Beatriz tuvo una idea. «Vende la casa, mamá», me dijo, con la voz llena de una compasión práctica. «El mercado está genial. Puedes usar el dinero para ayudarme con la entrada de un sitio más grande, un lugar con jardín para los niños. Podemos estar todos juntos». Sonaba como un salvavidas, así que lo hice. Firmé los papeles, empaqueté 50 años de recuerdos y le di a mi única hija un cheque que representaba la suma de mi vida con Samuel. A cambio, obtuve esta habitación. Un techo sobre mi cabeza. Y un trabajo a tiempo completo, no remunerado. Abajo, la cocina es un torbellino de caos controlado. Beatriz, ya vestida con una elegante chaqueta azul marino y una falda de tubo, teclea furiosamente en su portátil en la isla de la cocina. Tiene todo el aspecto de la exitosa ejecutiva de marketing que es. Pelo perfecto, maquillaje perfecto, una taza de café caro humeando a su lado. No levanta la vista cuando entro. «Buenos días», digo, con la voz todavía pastosa por el sueño. Me dirijo a la nevera para coger la masa de las tortitas que preparé anoche. «Mamá, ¿puedes llevar tu hoy a los niños al colegio? Tengo una reunión de la junta a las 8 en punto y no puedo llegar tarde». No es una pregunta. «Claro, cariño», digo, intentando moverme con suavidad, tratando de no hacer una mueca al agacharme para coger una sartén de un armario bajo. Es que tengo las manos un poco rígidas esta mañana. La artritis. El tecleo se detiene. Beatriz levanta la vista y lo veo. El destello de impaciencia. El sutil y displicente gesto de poner los ojos en blanco. Es una mirada que he llegado a conocer mejor que mi propio reflejo. «Otra vez no, mamá. Sinceramente, cada día encuentras una dolencia nueva. No puedes tener una sola mañana en la que no te quejes de algo». Las palabras son suaves, pero caen como una bofetada. Duelen más de lo que el fuego en mis articulaciones podría doler jamás. Simplemente asiento, volviéndome hacia los fogones. «Las tortitas estarán listas en 10 minutos», murmuro, sintiendo de repente mi voz muy pequeña. Pasé toda mi vida como ama de casa, como madre. Durante unos años, después de que Beatriz empezara el colegio, trabajé como ayudante de cocina en su escuela primaria, solo para estar cerca. Pero mi verdadera pasión, lo que guardaba en una caja en mi corazón, era la fotografía. Tenía buen ojo. Samuel siempre lo decía. Soñaba con ir a clases, con capturar el mundo a través de un objetivo. Pero siempre había que pagar aparatos, o campamentos de verano,
o la matrícula de la universidad. El sueño era un lujo que no podía permitirme. En su lugar, elegí criar a mi hija. Ahora, esa hija me dice que no tengo carrera, ni habilidades. Que debería estar agradecida por este catre en su cuarto trastero. ¿Quién te contrataría ahora, mamá?, me preguntó una vez durante una discusión, sus palabras goteando una especie de piedad cruel. Durante mucho tiempo pensé que quizá tenía razón. Así que hago lo que se necesita. Visto y doy de comer a los niños, Sofía y Javier. Los llevo al colegio. Vuelvo a la casa vacía y silenciosa y limpio. Hago la colada. Friego los suelos. Voy al supermercado. Planifico las comidas y preparo la cena. Soy su niñera, su asistenta, su cocinera a la carta. Soy todo lo que una familia podría necesitar. Todo, excepto una madre a la que se ve. Una mujer a la que se respeta. A última hora de la tarde, mientras doblo una montaña de ropa que no es mía, siento un extraño escalofrío recorrer mi cuerpo, uno que no tiene nada que ver con el aire de otoño. La cabeza empieza a dolerme y un dolor profundo y desconocido se instala en mis huesos. Rara vez me pongo enferma. Siempre he tenido una constitución fuerte. Pero esto se siente diferente. Esto se siente mal. Termino mis tareas, me tomo un par de paracetamoles y me acuesto en el sofá cama lleno de bultos, subiéndome el fino edredón hasta la barbilla. Mi cuerpo está en llamas. Cierro los ojos, esperando que un poco de descanso sea todo lo que necesito. Solo quiero sentirme mejor antes de que Beatriz llegue a casa, antes de tener que oír lo inoportuna que es mi enfermedad. Pero entonces no lo sabía, tumbada en esa habitación fría y prestada. No podía saber que esta fiebre no era solo una enfermedad. Era el catalizador que estaba a punto de reducir todo mi mundo a cenizas. Debí de caer en un sueño febril e inquieto, porque lo siguiente que supe fue que la habitación estaba a oscuras y el sonido de la puerta principal cerrándose resonó de nuevo en la casa. Oí los tacones de Beatriz repiquetear en el parqué, un sonido agudo e impaciente. Mi reloj marcaba poco más de las 8. Su cabeza apareció en el umbral, recortada contra la luz del pasillo. «¿Mamá? ¿Qué pasa?» «La cena no está empezada». Su voz no estaba llena de preocupación por mí. Era el sonido que había oído 100 veces, la molesta fastidio de una mujer ocupada cuyo horario había sido interrumpido. Creo que estoy enferma, cariño», conseguí decir. Mi propia voz era un graznido seco, y las palabras se sentían pesadas y extrañas en mi boca. Tenía la garganta en carne viva. Fiebre alta, y me duele todo, hasta los huesos. No entró en la habitación. Se quedó helada en el umbral, con sus cejas perfectamente perfiladas frunciéndose. Se detuvo a unos metros de la cama, como si hubiera una línea invisible y contaminada que no cruzaría. Casi podía ver los cálculos que se hacían tras sus ojos, los engranajes de su propia vida girando, conmigo como una simple pieza rota. ¿La gripe?, preguntó, su tono agudizándose con un tipo de preocupación diferente. Una preocupación puramente egoísta. «Mamá, mañana tengo una presentación importantísima. Todo el equipo depende de mí. No puedo ponerme enferma bajo ningún concepto». No tuve fuerzas para responder. La habitación parecía inclinarse. Solo la miré, a mi única hija, de pie con su traje caro, viéndome no como su madre que necesitaba cuidados, sino como un contagio. Un problema que gestionar. «Tienes que irte», dijo de repente. Las palabras fueron tan contundentes, tan definitivas, que parecieron absorber el aire de la habitación. Por un momento, estuve segura de haber oído mal. La fiebre debía de estar haciéndome delirar. «Irme». «¿A dónde, Beatriz?», susurré, las palabras apenas audibles. «No tengo otra casa. Esto es todo». «A un hotel». «A casa de una amiga», dijo, agitando la mano con desdén, su irritación creciendo con cada palabra que yo pronunciaba. «No lo sé, mamá. Búscate la vida. Pero no puedes quedarte aquí. Ya sabes que Javier tiene asma. ¿Y si le pegas algo? No podemos arriesgar su salud por esto». La mención de mi nieto, sus delicados pulmones convirtiéndose de repente en un arma contra mí, fue de una crueldad especial. Fue un jaque mate contra el que no podía luchar. «Beatriz,
No tengo dinero para un hotel, dije en voz baja. La verdad de esa afirmación se sintió como un peso de plomo en mi estómago. No tenía nada. Se lo había dado todo a ella. Oh, por el amor de Dios, mamá. Su voz se elevó, aguda y quebrada. Lanzó las manos al aire en un gesto de pura exasperación. Siempre tan dramática. Siempre te pasa algo. Se dio la vuelta y salió furiosa de la habitación. Pude oírla rebuscar en el bolso de diseño que había dejado en la mesa del recibidor. Un momento después, estaba de vuelta. No se acercó. Simplemente lanzó algo. Unos cuantos billetes arrugados volaron por el aire y aterrizaron en el fino edredón cerca de mis pies, como un puñado de basura. Un billete de 20 euros. 2 de 10. 1 de 5. Toma, dijo, su voz goteando un desprecio que quemaba peor que la fiebre. 50 euros. Suficiente para el autobús y un té. Hay un albergue para indigentes en el centro. Seguro que acogen a gente enferma. ¿Un albergue para indigentes? Las palabras no se registraron al principio. Eran para otra gente. Gente de la calle. No para mí. No para Florencia Jiménez, que había criado a una hija, horneado 1000 galletas para las fiestas del colegio y sostenido la mano de su marido mientras daba su último aliento. Mi propia voz era un temblor, un sonido que no reconocí. Me estás echando. Fue entonces cuando el dique de su paciencia finalmente se rompió, la máscara de la ejecutiva exitosa y compuesta se cayó, y todo lo que quedó fue una ira cruda y fea. No necesito una madre enferma, gritó, su voz resonando en la pequeña y abarrotada habitación. Solo vete. Ya eras una carga antes, y ahora eres una amenaza. Una amenaza para mi familia. ¿Una amenaza? Las palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico. Algo dentro de mí se volvió frío y silencioso. La fiebre. Los dolores. El daño. Todo retrocedió, reemplazado por un entumecimiento profundo y hueco. No lloré. No supliqué. La parte de mí que podría haberlo hecho acababa de extinguirse. Lenta, deliberadamente, me incorporé. Cada movimiento era una agonía de articulaciones rígidas y un corazón destrozado. Saqué mi vieja y raída maleta del fondo del armario, la que Samuel y yo habíamos llevado en nuestra luna de miel a las Canarias hacía tantas vidas. La abrí en el suelo y empecé a hacerla. Mis pocos jerseys. La Biblia gastada. Una foto enmarcada de Samuel, su sonrisa un doloroso recuerdo de un amor que parecía pertenecer a otro mundo. Toda mi vida, al parecer, podía doblarse en esta caja gastada. Mientras caminaba hacia la puerta, arrastrando el peso de mi vida detrás de mí, vi a los niños asomándose desde su habitación al final del pasillo. Sus rostros estaban llenos de confusión. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Empecé a caminar hacia ellos, mis brazos anhelando abrazarlos una última vez para sentir su calor. No. La voz de Beatriz fue un siseo venenoso mientras se interponía, un muro humano entre mis nietos y yo. Ni se te ocurra acercarte a ellos. Estás enferma. Abrió la puerta principal. El frío aire de noviembre entró de golpe, un choque brutal contra mi piel febril. Salí al porche, el porche de la casa que yo había pagado. No miré atrás. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. El clic pesado y final del cerrojo fue el sonido de un corte final y limpio. Y allí me quedé. Sola en la acera oscura, con 50 euros arrugados en el bolsillo del abrigo y un corazón que se había roto en tantos pedazos, que no estaba segura de que pudiera volver a unirse. Las llaves del coche de Beatriz se sentían frías y extrañas en mi mano. No recuerdo haber conducido. La verdad es que no. Es un borrón de semáforos y la sensación nauseabunda de la fiebre retorciéndose en mis entrañas. Terminé en el aparcamiento de un supermercado, un lugar al que había ido 1000 veces a comprar para su familia. Dejé el coche en una plaza cerca del fondo, limpié el volante con la manga de mi abrigo y dejé caer las llaves en el buzón de una oficina de correos cercana. Era lo último que podía hacer por ella. Una ruptura limpia. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo, bajo las duras luces fluorescentes del aparcamiento, con mi vieja maleta a mi lado. La cabeza me daba vueltas, y el frío empezaba a calar a través de mi fino abrigo,
haciéndome temblar incontrolablemente. Busqué a tientas en mi bolsillo y mis dedos rozaron los billetes arrugados. 50 euros. Los saqué y los miré fijamente. Este era el precio de toda una vida de devoción. Me dejé caer en un banco de metal frío cerca de la parada del autobús, y un sonido escapó de mis labios, un sonido que no había esperado. Una risa pequeña y seca. Era algo terrible, sin humor. Yo, Florencia Jiménez. Una mujer que pagaba sus impuestos, que siempre devolvía sus libros de la biblioteca a tiempo, que creía que si hacías el bien a la gente, ellos te harían el bien a ti. Y aquí estaba, sin hogar, enferma, con 50 euros a mi nombre. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí. Finalmente, los temblores se hicieron tan fuertes que supe que tenía que moverme, o me desplomaría. Empecé a caminar, arrastrando mi maleta detrás de mí, sus pequeñas ruedas traqueteando en la acera agrietada. Las luces de la calle se mezclaban en mi visión borrosa. Simplemente caminé, sin destino en mente, solo una necesidad desesperada de encontrar un lugar cálido antes de caer. Y entonces lo vi. A mitad de una tranquila calle lateral, había una luz cálida y amarilla que se derramaba sobre la acera. El letrero sobre la puerta era simple, pintado con una caligrafía amable: la cocina de Bea. A través del gran ventanal delantero pude ver a algunas personas sentadas en las mesas, en el silencio confortable de una cafetería nocturna. La promesa de calor era demasiado fuerte para resistirla. Abrí la puerta, una pequeña campanilla tintineó suavemente sobre mi cabeza. El aire del interior me envolvió como una manta. Olía a pollo frito y a café, y a algo dulce, como canela y manzanas asadas. Detrás del mostrador, limpiándolo con un ritmo lento y metódico, había una mujer de mi edad. Tenía un rostro amable y cansado y llevaba un delantal blanco e impecable sobre el vestido. Levantó la vista cuando entré, sus ojos observando mi estado desaliñado, mi maleta, el rubor febril de mis mejillas. Pero no había juicio en su mirada, solo una calma y silenciosa vigilancia. «Solo un té, por favor», dije, mi voz apenas un susurro. «El más caliente que tenga». Ella asintió, sus movimientos eficientes y suaves. «Siéntese, cariño, ahora se lo llevo». Me deslicé en un reservado cerca de la parte de atrás. El vinilo gastado estaba agrietado pero limpio. Envolví mis manos heladas alrededor de la gruesa taza de cerámica que colocó frente a mí. El calor se filtró en mis dedos, el primer calor real que había sentido en horas. Le pagué con mi pequeño fajo de billetes. 2,50 euros. Ahora me quedaban 47,50 en todo el mundo. Mientras sorbía el té hirviendo, mis ojos se desviaron hacia un pequeño expositor en el mostrador. Un colorido estante de boletos de lotería de rasca y gana. Mi Samuel. Siempre decía que la lotería era un impuesto para tontos. La única forma de salir adelante es con trabajo duro, decía. Pero Samuel ya no estaba, y el trabajo duro me había llevado aquí, sentada en la cafetería de una extraña con menos de 50 euros a mi nombre. ¿Qué me quedaba por perder? Cuando la mujer volvió para rellenar mi té, señalé. ¿Podría darme uno de esos?, pregunté, sintiéndome una tonta. Solo uno. 2 euros, dijo, su expresión inmutable. Deslicé 2 de mis billetes restantes sobre la mesa. Ahora tenía 45,50. Me entregó un pequeño y brillante boleto. Suerte del principiante, dijo con una sombra de sonrisa. Nunca se sabe. Metí el boleto en el bolsillo de mi abrigo sin siquiera mirarlo. Estaba demasiado cansada, demasiado vacía por dentro para soportar siquiera el pequeño y agudo pinchazo de otra decepción. Debí de parecer tan perdida como me sentía, porque la mujer se apoyó en el mostrador y preguntó, con voz suave, «¿Tiene dónde ir esta noche, cariño?». La pregunta fue tan directa, tan amable, que rompió la niebla de mi fiebre. Simplemente negué con la cabeza, incapaz de formar las palabras. Ella asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. «Tengo una habitación arriba», dijo, con voz práctica. «No es gran cosa, pero está limpia y es cálida. Alguien hizo lo mismo por mí hace mucho tiempo, cuando yo estaba en las últimas». Hizo una pausa y luego añadió, «Podría quedarse unos días».
Quizá ayudarme por aquí cuando se sienta con fuerzas, si quiere. La oferta parecía irreal. Un salvavidas lanzado a una mujer que se ahogaba. Miré a esta extraña, a esta Beatriz, a esta Bea, y vi una bondad tan profunda que parecía un milagro. No tenía otra opción. Simplemente asentí, las lágrimas que no sabía que me quedaban finalmente brotando de mis ojos. «Gracias», susurré. Y por primera vez esa noche, sentí un pequeño y frágil parpadeo de algo que no era desesperación. Dormí 12 horas seguidas en esa pequeña habitación sobre el restaurante de comida casera. Cuando finalmente desperté, el sol de la mañana entraba a raudales por la única ventana, pintando un cálido rectángulo dorado en el suelo de madera. Me senté lentamente. El fuego en mis huesos había desaparecido. El martilleo en mi cabeza se había calmado hasta convertirse en un eco sordo y distante. La fiebre había bajado. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, mi mente estaba clara. Me sentía tranquila, quieta, como la calma después de que ha pasado una violenta tormenta, dejando un extraño y limpio silencio a su paso. Mis ojos recorrieron la pequeña y sencilla habitación. El armazón de la cama de hierro. La colcha hecha a mano. El vaso de agua que Bea me había dejado en la mesita de noche. Y junto a él, el pequeño y brillante boleto de lotería. Casi lo había olvidado. Lo cogí. El recuerdo de haberlo comprado se sentía borroso e irreal. Encontré una moneda perdida en el fondo del bolsillo de mi abrigo. El raspado metálico de la moneda contra la capa plateada del boleto sonó fuerte en la silenciosa habitación. No esperaba nada. La esperanza era un lujo con el que había aprendido a vivir. La primera casilla reveló un número. 800. Seguí rascando. ¿La segunda casilla? 800, y luego la tercera. Me quedé mirando los 3 números idénticos. Supuse que significaba que había ganado algo pequeño. Quizá un boleto gratis. Quizá 20 euros. Suficiente para unas cuantas noches más en un motel barato. Tal vez. Era mejor que nada. Con una extraña sensación de calma, me vestí y bajé. Bea estaba en la cocina, tarareando una vieja canción de Sam Cooke en la radio mientras cascaba huevos en un gran cuenco. El olor a bacon frito y a café era denso y reconfortante. «Te veo mejor», dijo, su sonrisa cálida y genuina. «Te ha vuelto el color a las mejillas». «Mucho mejor, gracias, Bea», dije, con la voz todavía un poco ronca. «Yo creo que he ganado algo». Le tendí el pequeño boleto. Se secó las manos en el delantal y me lo quitó, entrecerrando ligeramente los ojos para leer la letra pequeña. Miró el boleto. Luego me miró a mí. Luego de nuevo al boleto. Una lenta y amplia sonrisa se extendió por su rostro y soltó un silbido bajo. «Pues vaya que sí», murmuró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Claro que sí, cariño. Has ganado». «Entiendo», asentí, mi corazón latiendo un poco más rápido. «¿Pero cuánto?» Me estaba preparando para 10 euros, quizá 20. Bea se echó a reír. No fue una pequeña risa. Fue un sonido profundo, vibrante y alegre que llenó toda la cocina. Era el sonido de un deleite puro e inalterado. «Ay, mi niña», dijo, poniendo una mano en mi brazo. «Esto no son 800 euros». Tocó el boleto con el dedo. «¿Ese número que has acertado? Es el premio gordo. Son 800.000 euros. Te ha tocado el premio gordo». La cocina pareció inclinarse sobre su eje. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. 800.000 euros. Las palabras no tenían sentido juntas. Mis rodillas flaquearon y tuve que agarrarme al respaldo de una silla para no desplomarme allí mismo sobre el linóleo. La radio seguía sonando. El bacon seguía chisporroteando. Pero todo sonaba como si viniera de una gran distancia. Todo lo que podía oír era un rugido en mis oídos. Ayer era una mujer sin hogar de 62 años con 50 euros. Hoy era casi millonaria. Bea, al ver la expresión de mi cara, entró inmediatamente en acción. Me sentó, me puso un vaso de agua en las manos temblorosas y cogió el teléfono. «Marcos, soy tu tía Bea».
Necesito que vengas cuando salgas del banco. No, no pasa nada. Pasa algo muy, muy bueno. Tú solo ven. Colgó y me miró. Su expresión se volvió seria. Vale, Florencia, escúchame ahora. Mi sobrino Marcos es un buen hombre. Un hombre listo. Te ayudará a averiguar qué hacer. Cómo reclamar esto sin que todo el mundo se entere de inmediato. Se inclinó más cerca, su voz baja y firme. Y tienes que mantener esto en secreto por ahora. ¿Me oyes? Un secreto tan grande. Noticias como esta. Viajan rápido. Y no estás preparada para ello. Necesitas tiempo. Necesitas respirar y pensar antes de hacer una sola cosa. Solo pude asentir, mi mente todavía dando vueltas. Pero a través de la niebla del shock, un pensamiento, un nombre, subió a la superficie. Beatriz. ¿Qué diría cuando se enterara? ¿Qué haría? ¿Querría de repente de vuelta a su madre enferma y agobiante? ¿A la madre a la que había llamado una amenaza? La imagen de ella arrojando esos 50 euros sobre mi cama brilló en mi mente, tan clara y nítida como un trozo de cristal. Un nuevo sentimiento, algo más que shock o dolor, comenzó a agitarse en mi pecho. No era alegría. Todavía no. Era algo más frío, más claro. Era la silenciosa y naciente conciencia del poder. Tienes razón, Bea, dije finalmente, mi voz firme por primera vez. Tiene que ser un secreto, al menos por ahora. Doblé el pequeño y trascendental trozo de papel y lo guardé a buen recaudo en mi bolsillo. Tenía que decidir qué venía después. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, esa decisión era enteramente mía. Con Marcos, el sobrino de Bea, guiándome a través del desconcertante mundo de las finanzas y los premios, el proceso de reclamar el dinero fue discreto y sorprendentemente fácil. Una semana después, estaba sentada en una pequeña y ordenada oficina de su banco, mirando un extracto que no parecía real. Después de que los impuestos estatales y federales se llevaran su considerable mordisco, la cantidad final que se depositó en mi nueva cuenta fue de 560.000 euros. Me quedé mirando el número durante mucho tiempo, la coma y todos esos ceros nadando ante mis ojos. Por primera vez, no era solo una fantasía abstracta. Era un recurso. Era una elección. Era mi futuro, impreso en blanco y negro. No salí corriendo a comprar una mansión o un coche de lujo. Lo primero que hice fue algo mucho más fundamental, mucho más importante. Alquilé un apartamento. Era un luminoso y espacioso apartamento de un dormitorio en el tercer piso de un edificio limpio y tranquilo, con un gran ventanal que daba a un pequeño parque de la ciudad. Recuerdo estar de pie en el salón vacío, con el olor a pintura fresca y alfombras nuevas en el aire, simplemente viendo cómo la luz del sol de la tarde entraba a raudales, con motas de polvo bailando en los dorados rayos de luz. ¿Sabes? Por primera vez en mis 62 años, firmé un contrato de alquiler que solo tenía mi nombre, Florencia Jiménez. Se sintió como una silenciosa y profunda declaración de independencia. Mi siguiente paso fue despojarme de mi vieja piel. Cogí la ropa gastada y sin forma en la que había estado viviendo, los cardigans descoloridos y los pantalones de chándal estirados, y los metí en una caja para donar. Fui a unos grandes almacenes de verdad, no a una cadena de descuentos. Dejé que una amable y paciente vendedora me ayudara a elegir pantalones que me quedaran bien. Jerseys de cachemira suaves en ricos tonos joya de esmeralda y zafiro, y un par de botas de cuero cómodas pero elegantes. Luego vino el cambio más grande. Entré en una peluquería con estilo, de esas por las que solía pasar y pensar que eran para otra gente. Me senté en la silla, con el corazón latiendo un poco nervioso, y le dije al joven, «Haz algo nuevo». Una hora después, mi largo y cansado pelo gris, que siempre me había recogido en un moño, estaba cortado en un estilo corto y chic que enmarcaba mi rostro y hacía que mis ojos parecieran más brillantes. Cuando me miré en el espejo, me sorprendí. Vi a una extraña mirándome. No era la abuela cansada e invisible que vivía en el cuarto trastero de su hija. Era una mujer. Una mujer segura y elegante con una chispa en la mirada. Ese día me erguí un poco más. Mis hombros se sentían más ligeros de lo que se habían sentido en años. Con esta nueva confianza llegó el valor para desenterrar un sueño muy antiguo y muy enterrado.
La semana siguiente, entré en el campus de la universidad local y me matriculé en una clase de fotografía para principiantes que se reunía 2 veces por semana. El sueño que había guardado hace 40 años para criar a Beatriz, la pasión que creía que había muerto con mi juventud, todavía estaba allí, esperándome pacientemente. Entré en una tienda de cámaras y con la guía de un empleado servicial me compré una cámara de verdad, una buena, con diferentes objetivos y una sensación pesada y robusta en mis manos. Sostenerla se sintió como si estuviera reclamando un pedazo de mi propia alma. Cada mañana me despertaba en mi propio y tranquilo apartamento, me preparaba una taza de té y cruzaba la calle hacia el parque. Pasaba horas simplemente mirando de verdad el mundo por primera vez. Fotografié la forma en que la luz de la mañana atrapaba el rocío en una telaraña, la intensa concentración en el rostro de un niño mientras volaba una cometa, las manos bellamente arrugadas de una pareja de ancianos abrazándose en un banco del parque. Y no me detuve ahí. Fui a una agencia de viajes en el centro, un lugar con coloridos carteles de tierras lejanas en las paredes. Reservé un viaje de 2 semanas a Italia para la primavera. Compré guías brillantes y un pequeño libro de frases en italiano y empecé a practicar por las noches, mi voz sintiéndose torpe pero esperanzada. Buongiorno. Grazie. Las palabras se sentían como promesas en mi lengua. El mundo, que se había encogido al tamaño de la casa de Beatriz, de repente se sintió vasto y lleno de gloriosas posibilidades. Fue en mi clase de fotografía donde conocí a Walter Pérez. Era un carpintero jubilado de 70 años, viudo, con ojos amables y una risa que le arrugaba las comisuras. Era inteligente y divertido, y me hablaba no como si fuera la abuela de alguien o una anciana, sino como si fuera su igual, una colega artista. Admiró una foto que tomé de una hoja escarchada, y empezamos a tomar café juntos después de clase. Nos sentábamos durante horas, hablando de todo y de nada, de nuestros difuntos cónyuges, de nuestro amor compartido por la cruda honestidad de las fotos en blanco y negro, de su pasión por la carpintería, de mi nuevo deseo de ver el mundo. Por primera vez en tantos años, sentí que de verdad me veían, que de verdad me escuchaban. No era solo una cuidadora o una sirvienta. Era Florencia, una mujer con pensamientos y sueños y una vida propia. Una tarde, mientras le contaba a Bea todo sobre mi próximo viaje a Italia, mostrándole las fotos en mi guía, ella se echó hacia atrás, se secó las manos en el delantal y simplemente me sonrió radiante. «¿Ves, Flor?», dijo, su voz llena de una calidez profunda y sabia. «Te lo dije. La vida no ha hecho más que empezar». Y tenía razón. Se sentía como si hubiera despertado de un largo, gris y desprovisto de sueño. Cada día traía algo nuevo que aprender, algo hermoso que ver, alguien interesante con quien hablar. El constante y sordo dolor de no ser apreciada fue reemplazado por el zumbido silencioso y constante de mi propia vida, una vida que finalmente, estaba construyendo para mí. Una fotografía. Una conversación. Un amanecer a la vez. En un pueblo pequeño, las noticias viajan más rápido que el viento de invierno, especialmente cuando se susurran tomando un café o se mencionan en la cola del supermercado. Las noticias que involucran una gran suma de dinero y un boleto de lotería comprado por capricho son el tipo de cotilleo más contagioso. El periódico local, La Gaceta del Pueblo, publicó una pequeña historia de interés humano en la portada de su sección de estilo de vida, una pieza para sentirse bien sobre una mujer local que obtenía una segunda oportunidad. No usaron mi nombre completo, solo F. Jiménez, pero había suficientes detalles, el momento, el lugar de la compra. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que sonara el teléfono, y sabía exactamente quién estaría al otro lado de la línea. Tardó 3 días para que la noticia se filtrara, para que el shock se asentara y para que comenzaran los cálculos. Estaba en mi soleado apartamento, el que todavía olía débilmente a pintura nueva y a libertad, esbozando ideas para un proyecto fotográfico. Mi nuevo teléfono móvil, un simple smartphone que Walter me había ayudado a elegir, vibró sobre la madera pulida de mi nueva mesa de cocina. La pantalla se iluminó con un nombre que no había visto en semanas. Beatriz. Dejé que sonara 3 veces. Tomando una respiración lenta y profunda, cerré los ojos. Podía sentir mi propio pulso, un ritmo constante y tranquilo. La antigua Florencia lo habría cogido al primer timbrazo, con el corazón saltando con una esperanza desesperada y tonta de que esta fuera la llamada de disculpa, de arrepentimiento. La nueva Florencia, la que había aprendido el valor del silencio,
Dejó que el sonido flotara en el aire. Yo tenía el control de la conversación antes incluso de que hubiera comenzado. Al cuarto timbrazo, contesté. Diga, Beatriz. Hubo una ligera vacilación al otro lado, un parpadeo de sorpresa. Probablemente esperaba una voz llorosa y herida, no este tono tranquilo y uniforme. Entonces comenzó la actuación. Mamá. Su voz era inusualmente suave, almibarada. Era la voz pulida y conciliadora que usaba con los clientes difíciles, la que goteaba una sinceridad falsa. Mamá, soy yo. Yo. Vi el artículo sobre qué ganaste la lotería. Es verdad. Sí, Beatriz. Es verdad, dije, manteniendo la voz nivelada, sin ofrecer ninguna emoción a la que pudiera aferrarse. Un chillido agudo de fingida emoción brotó del altavoz, tan fuerte que tuve que alejar un poco el teléfono de mi oído. Oh, mamá, eso es maravilloso. Es increíble. Estoy tan feliz por ti. Estábamos todos tan preocupados cuando te fuiste. Y ahí estaba, el primer movimiento en su juego, el intento cuidadoso y deliberado de reescribir la historia, de reformular su acto de crueldad como mi acto de partida. No lo permití. Atravesé la mentira con una verdad silenciosa y afilada. Cuando me echaste, la corregí. Mi voz seguía siendo suave, pero llevaba un filo de acero frío y duro que me sorprendió incluso a mí. El silencio al otro lado de la línea fue inmediato y profundo. Se prolongó durante 5 segundos completos. En ese silencio, casi podía oír los engranajes de su cabeza chirriando, su mente luchando por recalibrar su guión ahora que me había negado a interpretar mi papel asignado como la víctima agradecida y perdonadora. Llamemos a las cosas por su nombre, Beatriz, continué en el aire muerto. Me echaste cuando estaba enferma, con 50 euros. Se recuperó rápidamente. Años de maniobras corporativas la habían convertido en una experta en control de daños. Las disculpas comenzaron a llover, una cascada bien ensayada de excusas. Mamá, lo sé. Y lo siento muchísimo. No era yo misma esa noche. Estaba tan estresada con el trabajo, con esa gran presentación, y entré en pánico. Fue algo terrible e imperdonable, y lo he lamentado cada día desde entonces. Escuché, con la mirada fija en un pájaro que aterrizaba en la rama de un árbol fuera de mi ventana. Reconocí el lenguaje. Era un comunicado de prensa, no una confesión. Estaba gestionando una crisis, y esa crisis era el hecho de que su madre descartada ahora era independientemente rica. Luego vino el siguiente movimiento predecible. El cebo emocional. Bajó la voz, haciéndola espesa con falsa emoción. Deberíamos vernos, mamá, por favor. Necesitamos hablar de esto. Los niños. Ay, los niños te echan tanto de menos. No dejan de preguntar cuándo volverá la abuela a casa. Sofía se durmió llorando anoche, preguntando por ti. Esta era su carta del triunfo, la que siempre había usado para manipularme. Mi amor ilimitado por mis nietos. En el pasado, habría hecho añicos mi resolución en un instante. Pero algo se había endurecido en mí. Sabía que no me estaba ofreciendo un camino de vuelta a mis nietos. Los estaba usando como una llave para mi cuenta bancaria. Pero también sabía que esta conversación no podía terminar por teléfono. El acto final de este drama tenía que representarse cara a cara, donde pudiera mirarla a los ojos. De acuerdo, Beatriz, dije, después de otra pausa calculada que la dejó colgando en su propio silencio manipulador. Podemos vernos. Pude oír el suspiro audible de alivio en su extremo, una pequeña y triunfante bocanada de aire. Oh, gracias, mamá. Eso es maravilloso. Puedo pasar por tu nuevo piso, o podemos. Nos veremos en la cafetería de Bea, interrumpí suavemente. Mañana. A las 3 en punto. Otro silencio. Esto no era parte de su plan. Me quería en su territorio. O al menos en terreno neutral. El local de Bea era mi territorio ahora. Era el lugar donde me encontraron. No el lugar donde me perdí. Era mi santuario. Oh, Vale. El de Bea está bien. Finalmente cedió, incapaz de oponerse sin revelar su juego.
Mañana a las 3. Allí estaremos. Te queremos, mamá. Colgó antes de que yo pudiera no decirlo de vuelta. Dejé el teléfono sobre la mesa. Cerré los ojos. Y por un momento, me permití imaginarlos. Sofía, con sus ojos brillantes y curiosos. Javier, con su sonrisa tranquila y gentil. Sí, mi corazón dolía por ellos. Era un dolor físico real. Pero sabía, con una certeza que me helaba hasta los huesos, la verdadera razón de esta repentina y desesperada llamada telefónica. No se trataba de una abuela a la que echaban de menos. No se trataba de una madre a la que amaban. Se trataba del dinero. Y estaría preparada para ella. Llegué a la cocina de Bea 15 minutos antes. He aprendido en mi nueva vida que llegar temprano es una forma de poder. Significa que eres dueño del espacio antes incluso de que llegue tu invitado. Elegí un pequeño reservado en la esquina del fondo. Una posición estratégica donde podía ver la puerta, pero no estaba inmediatamente en la línea de visión. Era un rincón cómodo. Un lugar de observación tranquila. Bea, siempre atenta, me lanzó una mirada cómplice desde detrás del mostrador. No dijo una palabra, pero sus ojos comunicaban un universo de apoyo. Me trajo una taza de manzanilla, su vapor subiendo en una pluma fragante. La taza cálida y pesada se sentía sólida y reconfortante en mis manos. Esta vez, no era una mujer temblorosa y desesperada que buscaba refugio del frío. Era una reina celebrando una audiencia en su santuario. Estaba lista. A las 3 en punto, la campanilla sobre la puerta tintineó. Un sonido alegre que contradecía la tensión que se avecinaba. Beatriz entró, con Sofía y Javier siguiéndola como patitos pequeños y vacilantes. Se detuvo justo dentro de la puerta, sus ojos escaneando la habitación con un aire familiar de impaciencia ejecutiva, buscando la mujer encorvada y de pelo gris que esperaba encontrar acurrucada en un rincón. Pasó la vista por encima de mí, sus ojos barrieron mi mesa y siguieron moviéndose, descartándome como una clienta más. Fue solo cuando levanté una mano ligeramente, un gesto pequeño y deliberado, que su mirada finalmente se fijó en la mía. Y lo vi. La breve y aguda inspiración. El ensanchamiento de sus ojos en un shock genuino y no fingido. Se podía ver la confusión luchando con la incredulidad en su rostro, una exhibición fascinante y transparente. Durante 3 segundos sólidos, no reconoció a su propia madre. No estaba mirando a la mujer cansada y desgastada con cardigans descoloridos que había descartado. Estaba mirando a una extraña con un corte de pelo elegante que captaba la luz, vistiendo un jersey verde esmeralda intenso que resaltaba la calidez de mi piel. Estaba mirando a una mujer sentada con la espalda recta y una confianza serena que era completamente, desconcertantemente nueva. Finalmente se compuso, su entrenamiento corporativo entrando en acción para enmascarar el shock, y condujo a los niños hacia mi mesa. Los saludos fueron incómodos, forzados. Los niños parecían tímidos, casi intimidados, inseguros de cómo acercarse a esta nueva y pulida versión de su abuela. Beatriz se deslizó en el reservado frente a mí, con una sonrisa practicada y apologética pegada en su rostro como una etiqueta de nombre barata. Después de unos minutos de dolorosa charla trivial sobre el colegio y el tiempo, una conversación en la que yo respondía con frases tranquilas y sencillas, y ella llenaba el silencio con un parloteo nervioso, fue al grano. Extendió la mano sobre la mesa, sus uñas cuidadas con la intención de tomar mi mano en un gesto de falsa intimidad. Sutilmente moví mi mano para coger mi taza de té, negándole el contacto. «Mamá», comenzó, su voz baja y seria, la que había oído por teléfono. «Creo que todos esperamos que vuelvas a casa». Tomé un sorbo lento de mi té, dejando que el cálido líquido floral me calmara. Encontré su mirada por encima del borde de la taza, manteniéndola firme. «¿Por qué, Beatriz?», pregunté, mi voz genuinamente curiosa, como si fuera una estudiante presentando una tesis defectuosa. «¿Por qué, exactamente, debería volver?». La franqueza de la pregunta, la pura falta de emoción esperada, pareció desconcertarla. «Bueno, porque somos familia», tartamudeó, recurriendo a su guión preparado y hueco. «Pertenecemos juntos. La casa no es lo mismo sin ti. Los niños te echan muchísimo de menos». «Qué interesante», dije,
colocando mi taza de nuevo en el platillo con un clic suave y deliberado. Me incliné ligeramente hacia adelante, mi postura abierta y relajada. Porque hace solo unas semanas era una carga, una amenaza para tu familia, creo que fueron tus palabras exactas. ¿Qué ha cambiado, Beatriz? Su rostro palideció, el color se desvaneció, dejando su piel con un aspecto cetrino bajo las cálidas luces de la cafetería. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, como un pez fuera del agua. Mi pregunta tranquila y sencilla, una pregunta basada en sus propias palabras, la había acorralado por completo. «Mamá, lo siento», susurró finalmente, sus ojos desviándose de los míos, incapaces de soportar la verdad firme y silenciosa de mi mirada. «Ya has dicho eso», respondí, manteniendo mi voz suave pero firme. «Pero eso no es lo que pregunté. Quiero saber qué ha cambiado». «Es, quizás, el dinero». Lo pregunté directamente, sin malicia, sin ira. Simplemente puse la verdad sobre la mesa entre nosotras. Su cabeza se levantó de golpe, y sus ojos, que habían estado fingiendo remordimiento un momento antes, ahora se entrecerraron con un parpadeo de ira cruda y reptiliana. La máscara se había deslizado. «Así que es eso», replicó, su voz perdiendo su dulzura y ganando un borde duro y acusador. «¿Ahora eres rica y no quieres compartir con tu propia familia? ¿Vas a acapararlo todo para ti?» Ahí estaba. La verdadera razón. Una ola de tristeza me invadió, pero era una tristeza distante y desapegada por la hija que había perdido hace mucho tiempo, no por la mujer calculadora sentada frente a mí. «No, Beatriz», dije con calma, mi voz clara y final. «No se trata del dinero, ya no. Se trata de la dignidad, algo que intentaste quitarme y algo que nunca permitiré que tú, ni nadie, vuelva a tocar». Metí la mano en el bolso y saqué un billete nuevo de 10 euros, colocándolo sobre la mesa para cubrir sus bebidas y las de los niños. Luego dirigí toda mi atención a mis nietos, mi expresión suavizándose por completo. «Sofía, Javier», dije, mi voz llena del amor genuino que realmente sentía por ellos. «Podéis venir a visitar a la abuela cuando queráis. Solo decidle a vuestro padre que me llame». Me incliné sobre la mesa, les di a cada uno un beso en la frente, inspirando el aroma de su pelo e ignorando la mirada de pura furia en el rostro de mi hija, y luego me levanté. Me arreglé el jersey nuevo, cogí el bolso y me alejé. Non mi apresuré. Caminé con una gracia firme y sin prisas. Podía sentir los ojos de Beatriz quemándome la espalda, una mirada de pura e incrédula incredulidad. Había venido aquí esperando manipular a una anciana rota. En su lugar, había encontrado a una reina en su trono, y la reina se estaba marchando. Sabía que la reunión en la cafetería no era el final. La gente como Beatriz no se rinde tan fácilmente, no cuando creen que se les debe algo. 2 días después, volvió a llamar, su voz despojada de su dulzura anterior. Era fría y exigente. Quería, en sus palabras, una última oportunidad para hablar, en privado. Una parte de mí quería negarse, simplemente bloquear su número y terminar con todo, pero otra parte más fuerte sabía que esto era necesario. Un capítulo final necesitaba ser escrito antes de que el libro pudiera cerrarse de verdad. «Bien, Beatriz», dije. «Puedes venir a mi apartamento, el viernes a las 4. Acepté reunirme con ella en mis propios términos, en mi propio espacio. El poder en esa simple elección era inmenso. Cuando llegó, la dejé entrar y observé cómo se quedaba de pie en medio de mi sala de estar. Sus ojos no me miraban a mí. Estaban escaneando todo, un inventario silencioso y depredador. Observó el sofá nuevo y cómodo, los grabados de arte de buen gusto que había elegido para las paredes, el jarrón de flores frescas en la mesa de centro. Casi podía ver los signos de euro haciendo clic en su cabeza. Había una cualidad tensa y quebradiza en su sonrisa, una envidia mal velada que no podía ocultar del todo. Le ofrecí un asiento, pero ella permaneció de pie, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Intentó un último y débil intento de la rutina de hablar con dulzura, pero su corazón ya no estaba en ello. Las palabras salieron planas y poco convincentes. Finalmente, dejó de caminar y se giró para enfrentarme, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. La pretensión se desvaneció. «Muy bien», espetó, su voz dura. «¿Quieres honestidad, mamá? Aquí la tienes». «Sí»,
Necesitamos dinero. El negocio de mi marido, Gary, está en problemas. Estamos endeudados hasta las cejas. Podríamos perder la casa. Entregó la confesión no como una súplica de ayuda, sino como una acusación, como si sus problemas financieros fueran de alguna manera mi culpa, mi responsabilidad de arreglar. Me miró, su expresión desafiante, esperando que me desmoronara, que interpretara el papel de la madre abnegada que siempre había conocido. Simplemente me senté allí, en mi propio sofá, en mi propia casa, y escuché. No me inmuté. No mostré piedad. Simplemente dejé que sus palabras flotaran en el aire, revelándose por lo que eran. Viendo mi silencio, ella insistió, su voz elevándose con un sentido de justa indignación. Es el orden natural de las cosas, ¿sabes? Declaró, como si citara algún texto sagrado de derecho adquirido. Los padres ayudan a sus hijos. Eso es lo que hacen, es la ley de la naturaleza. La miré entonces, miré de verdad a mi hija, y una profunda y silenciosa tristeza se apoderó de mí. Había torcido el concepto mismo de familia en una transacción, una calle de un solo sentido de obligación que fluía solo en su dirección. Los padres ayudan a los hijos que los respetan, Beatriz, respondí, mi voz tan tranquila y firme como un lago helado. Ayudan a los hijos que los aprecian, no le deben nada a los que los echan en una noche fría con 50 euros en el bolsillo. La mención de los 50 euros, ese pequeño y cruel detalle, fue como una chispa que golpea la gasolina. Su rostro se contorsionó en una máscara de pura rabia. La ejecutiva de marketing civilizada y exitosa desapareció, reemplazada por una niña gruñona y petulante que no se salía con la suya. «Te arrepentirás de esto», siseó, su dedo pinchando el aire en mi dirección. «Te juro por Dios que te arrepentirás. ¿Te crees muy superior en tu nuevo apartamento con tu nueva vida? Bien, pero nunca volverás a ver a tus nietos, nunca». Era su arma final y más desesperada, la que pensó que me pondría de rodillas. Y sí dolió. Fue una puñalada aguda y brutal directamente en mi corazón. Pero la mujer a la que intentaba herir ya no existía. Me levanté del sofá y me paré frente a ella, no con ira, sino en un estado de claridad solemne y final. Ya no era su víctima. «¿Y qué les dirás, Beatriz?», pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro, pero cortó su rabia como una navaja. «¿Cuál será la historia oficial? ¿Les dirás a Sofía y a Javier que como la abuela no te dio dinero, ya no es digna de su amor? ¿Les enseñarás a tus propios hijos que el amor es algo que se puede comprar y vender? Piensa en eso. Piensa en lo que realmente les estás quitando». Me miró fijamente, sin palabras, su rabia momentáneamente aturdida por la simple y devastadora verdad de mi pregunta. No le quedaba nada que decir. Su arsenal estaba vacío. Había perdido. Con un sollozo ahogado y furioso, se dio la vuelta, marchó hacia la puerta y la abrió de un tirón. «Te odio», gritó. Luego cerró la puerta detrás de ella con tal fuerza que las paredes de mi nueva vida temblaron, y una pequeña fotografía enmarcada en una mesa auxiliar traqueteó contra la madera. El sonido resonó en el repentino y profundo silencio del apartamento. Pero no fue un sonido de destrucción. Fue el sonido de la puerta de una prisión cerrándose de golpe por última vez. Y yo estaba finalmente, completamente, fuera. Después de esa confrontación final y fea con Beatriz, una paz extraña y profunda se apoderó de mí. La tormenta había pasado. El último lazo tóxico que me ataba a una vida de servidumbre y dolor había sido cortado. Era libre. Y con Walter a mi lado, un hombre que me miraba como si yo fuera un amanecer, comencé a construir una vida que era verdadera y finalmente mía. Unos meses después, en una fresca tarde de verano, Walter y yo fuimos en coche al campo, a una región salpicada de pequeños y claros lagos. Una agente inmobiliaria que conocía, una mujer amable con una actitud sensata, nos mostró una pequeña cabaña. Estaba enclavada entre altos pinos, y tenía un porche ancho y acogedor que daba al agua. No era grande ni grandiosa, pero era robusta, construida con roble macizo y piedra, y estaba llena de luz. Tenía un pequeño huerto en la parte de atrás, ya cercado y esperando tomates y hierbas, y una enorme chimenea de piedra en la sala de estar que prometía calor en las frías noches de invierno. Mientras estaba de pie en el porche, sintiendo la suave brisa del lago y oyendo la llamada inquietantemente hermosa de un colimbo, sentí una sensación de pertenencia tan poderosa que casi me hizo llorar. Este era un lugar de paz.
Me encanta, Walter, susurré, mi voz espesa por una emoción que no podía nombrar. No dijo nada. Simplemente apretó mi mano, entendiéndolo todo. Firmamos el acuerdo de compra ese mismo día. Por primera vez en mi vida, a los 62 años, era propietaria de una vivienda. No una invitada en la casa de mi hija. No una dependiente. No una ayudante interna. La escritura tenía mi nombre, y solo mi nombre, en ella. Florencia Jiménez. Propietaria. Mudarme se sintió como un acto sagrado. Walter, con sus habilidades de carpintero, me ayudó a lijar y barnizar los viejos suelos de madera hasta que brillaron. Pinté las paredes de un suave amarillo mantequilla que parecía retener la luz del sol. Compré una cama de verdad, con un colchón grueso que no se hundía en el medio y una hermosa colcha hecha a mano por un artesano local. Mi primera noche allí, no dormí en un cuarto trastero abarrotado escuchando los sonidos de la familia de otra persona. Dormí en mi propia habitación. En mi propia casa. Con las ventanas abiertas al sonido del agua lamiendo suavemente la orilla. Una casa, pronto me di cuenta, necesita más que solo una persona para convertirla en un hogar. Necesita un latido. Unas semanas después de mudarme, conduje hasta el refugio de animales del condado, un lugar que siempre había querido visitar pero para el que nunca había tenido tiempo. Y allí fue donde encontré a Daisy. Era una Golden Retriever de 7 años, un alma dulce y gentil cuyos dueños la habían entregado cuando se mudaron. La etiqueta de su jaula decía que era tranquila y cariñosa. Tenía ojos tristes, sabios, de color caramelo, y cuando me arrodillé junto a su jaula, apoyó su pesada cabeza contra el alambre, dejando escapar un suave suspiro que parecía hacer eco de mi propio pasado. «Bueno, hola», le dije en voz baja. «Parece que tú y yo tenemos algo en común, Daisy. Ambas estamos teniendo un segundo comienzo un poco más tarde en la vida, ¿no es así?» La adopté en el acto. Viajó a casa en el asiento del pasajero de mi coche, con la cabeza en mi regazo, y desde ese día fue mi compañera constante y leal, su tranquila presencia una fuente de consuelo y alegría inagotables. Ese octubre, mientras las hojas alrededor del lago comenzaban a tornarse en brillantes tonos de rojo y dorado, Walter y yo subimos a un avión. Nuestro viaje a Italia fue todo lo que había soñado y más. Deambulamos por las antiguas calles de Roma, maravillándonos con la pura e impresionante historia del Coliseo. Nos quedamos en silencio asombrados ante el David de Miguel Ángel en Florencia, un testimonio del poder de la creación humana. Nos cogimos de la mano en una góndola en Venecia, el agua lamiendo los antiguos edificios de piedra. Mi cámara siempre estaba conmigo. No solo vi el mundo, lo capturé. Enmarqué la belleza, la historia, los pequeños y fugaces momentos de conexión humana. El mundo ya no era un lugar sobre el que solo leía. Era vasto, y era mío para explorarlo. Fue unos meses después de nuestro regreso, durante un viaje de rutina al supermercado del pueblo, que el pasado me encontró. Estaba en la sección de productos frescos decidiendo entre tomates, pera y derrama cuando oí una voz familiar llamar mi nombre. Era Margarita, una mujer que solía vivir a 2 puertas de Beatriz. Después de algunas cortesías, bajó la voz, su expresión una mezcla de cotilleo y simpatía. «Florencia, querida, ¿has oído lo de Beatriz?», preguntó. «¡Qué terrible desgracia!». Sentí un nudo frío formarse en mi estómago. «¿Oír qué, Margarita?». «Oh, todo se ha venido abajo», dijo, sacudiendo la cabeza. «El negocio de Gary se fue a la quiebra por completo. Dicen que tenía deudas muy serias. Tuvieron que vender la casa. La grande, ya sabes. Y oí que se han mudado a un pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Él también perdió su trabajo. Simplemente horrible». Le agradecí la información, con la mente dando vueltas. Terminé mis compras aturdida. Conduciendo a casa, a mi hermosa cabaña junto al lago, sentí una mezcla compleja y dolorosa de emociones. No hubo triunfo. No hubo baile de la victoria. Solo había un dolor hueco, el instintivo pellizco de pena de una madre por las dificultades de su hija. Pero superpuesta a esa tristeza estaba la sabiduría fría y dura por la que había pagado tan caro. Sabía con absoluta certeza que cualquier intento de ayudar, cualquier gesto de apoyo sería visto no como un acto de amor, sino como su victoria. Sería una admisión de que su ley de la naturaleza había ganado.
No podía hacerlo. No podía reabrir esa puerta. Ella había tomado sus decisiones, y ahora el universo simplemente le pedía que viviera con ellas. Mi vida estaba aquí ahora, en esta casa pacífica, con un buen hombre y una perra fiel. Y tenía que protegerla. La primavera siguiente, mientras el mundo alrededor del lago volvía a la vida con verdes vibrantes y flores esperanzadoras, mi propia vida dio otro giro que nunca podría haber predicho. Mi profesora de fotografía, una mujer maravillosa llamada señora Gabel, me llevó a un lado después de clase un día. Me animó encarecidamente a presentar parte de mi trabajo, las fotos que había tomado en Italia y los retratos silenciosos e íntimos de las estaciones cambiando alrededor del lago, a una exposición con jurado en una pequeña y respetada galería local en el centro. Al principio dudé, sintiéndome como una impostora, una anciana con un nuevo hobby jugando entre artistas de verdad, pero Walter me cogió la mano esa noche y dijo: «El mundo merece ver lo que tú ves, Flor. Es un regalo». Su fe en mí era tan firme, tan inquebrantable, que me dio el valor que necesitaba. Así que, con manos temblorosas, presenté mi portafolio. Para mi total asombro, no solo aceptaron mi trabajo, sino que la dueña de la galería, una mujer chic llamada Silvia, me llamó personalmente para ofrecerme una pequeña exposición individual al mes siguiente. La noche de la inauguración se sintió como un sueño surrealista y hermoso. Mis fotografías, las imágenes que habían vivido dentro de mi corazón y mi cámara, estaban enmarcadas y colgadas maravillosamente en paredes blancas y limpias, cada una iluminada por un foco suave y cálido. Gente, extraños, vecinos, amantes del arte, caminaban por la galería, sus voces un zumbido bajo y apreciativo. Se detenían. Miraban de cerca mi trabajo, inclinándose para ver los detalles. No solo veían imágenes, veían mi perspectiva, mi corazón, mi segunda oportunidad en la vida, enmarcada y presentada con dignidad. Oí a una mujer decirle a su marido cómo una foto que tomé de un viejo barco desgastado, medio hundido entre los juncos, le recordaba a su padre. Vi cómo una joven pareja compraba una copia de mi fotografía de las dos manos ancianas, arrugadas y entrelazadas en un banco del parque. Vendí 3 copias esa noche. Más tarde, de pie con Walter cerca de la mesa de quesos y galletas, con una copa de sidra espumosa en la mano, no podía dejar de sonreír. Era una sonrisa que venía de un lugar profundo dentro de mí que no sabía que existía. Empezar una carrera de fotografía a los 62 años es un comienzo un poco tardío, ¿no crees? Me reí, el sonido ligero y aéreo. Él me devolvió la sonrisa, sus ojos llenos de un orgullo que me calentó hasta el alma. Algunas de las flores más hermosas del jardín, Flor, son las que florecen más tarde, dijo, y sentí una oleada de orgullo puro e inalterado, no por el dinero, ni siquiera por los elogios, sino por el acto en sí. Por primera vez en toda mi vida, había creado algo no porque alguien más lo necesitara, no como un deber o un sacrificio, sino simplemente porque me traía una alegría profunda y silenciosa. Había hecho algo puramente para mí. Unos meses después, en mi 63 cumpleaños, volví a casa de un largo y tranquilo paseo con Daisy para encontrar mi pequeña cabaña parpadeando con luces de hadas. Walter había planeado una fiesta sorpresa. Mi pequeña sala de estar, la que había decorado con tanto amor, estaba llena del parloteo cálido y feliz de mi nueva vida. Bea estaba allí, su risa resonando mientras contaba la historia del boleto de lotería a una audiencia cautivada. Mis amigos de la clase de fotografía, un grupo animado de todas las edades, estaban reunidos junto a la chimenea, debatiendo sobre velocidades de obturación e iluminación. Marcos, el sobrino de Bea, estaba allí con su encantadora esposa. Estas personas, que habían entrado en mi vida por casualidad y amabilidad, se habían convertido en mi familia elegida, unida no por la sangre, sino por el afecto y el respeto mutuo. Walter golpeó una copa para un brindis. La habitación se sumió en un silencio feliz y expectante. «Por Florencia», dijo, su voz espesa de afecto mientras levantaba su copa, sus ojos encontrando los míos a través de la habitación. «Por la mujer que nos ha enseñado a todos que nunca es demasiado tarde para empezar tu vida, para encontrar tu pasión y para florecer. Feliz cumpleaños, mi amor». Mientras todos vitoreaban, sus rostros iluminados con una calidez genuina, miré a mi alrededor el amor que llenaba mi hogar y sentí una sensación de gratitud tan profunda que fue abrumadora. Esto era real. Esto era ganado. Esto era mío. Más tarde esa noche,
Cuando el último de los invitados se había marchado y la casa estaba de nuevo en silencio, Walter y yo nos sentamos en el columpio del porche. Estábamos envueltos en una manta compartida, viendo la luna llena proyectar un camino plateado y brillante sobre el agua oscura y quieta del lago. Daisy dormía a nuestros pies, su cola golpeando suavemente la madera en sus sueños. ¿Eres feliz, Flor?, preguntó Walter en voz baja, su brazo cálido y sólido alrededor de mis hombros. Apoyé mi cabeza en su hombro, respirando el aire fresco con aroma a pino, y miré hacia la pacífica oscuridad. Feliz no parece una palabra lo suficientemente grande, Walter, dije en voz baja. Me siento completa por primera vez. Estuvo en silencio por un momento, solo abrazándome. Luego, suavemente, tomó mi mano, sus dedos callosos de carpintero entrelazándose con los míos. Florencia, dijo, su voz seria ahora, girándose para mirarme, su rostro iluminado por la suave luz de la luna. ¿Quieres casarte conmigo? Lo miré a los ojos y lo que vi allí fue todo lo que había anhelado sin saberlo, no solo amor, sino un respeto profundo e inquebrantable. Vi a un hombre que no quería poseerme, ni manejarme, ni usarme. Solo quería caminar a mi lado, ser mi compañero. Vio a la mujer en la que me había convertido, no a la mujer rota que había sido. Nunca más supe de Beatriz. Después de que cerró de golpe la puerta de mi apartamento, desapareció de mi vida tan completamente como si nunca hubiera existido. A veces, en momentos tranquilos como este, pienso en los nietos. Espero que sean felices. Espero que sean amados. Rezo por ellos. Pero sé que nunca podré volver atrás. Pasé toda una vida haciendo lo que se suponía que debía hacer, lo que se esperaba de mí. Mi deber ha terminado. Ahora, mi único deber es con la vida que he construido, con la mujer en la que finalmente, gozosamente, me he convertido. Me volví hacia Walter, con el corazón rebosante de una alegría tranquila y segura. Vi mi futuro en su mirada amable y firme y sonreí. Sí, dije. Sí, Walter. Sí, quiero. Mi nueva vida, mi vida real, apenas comenzaba. Y ese, sí, esa simple palabra, fue el primer día del resto de mi vida. Sabes, mientras estamos aquí juntos, mi historia simplemente brotó de mí como un río. Hoy, quise abrir un poco mi corazón y me sentiría muy honrada de escuchar el tuyo a cambio. Verás, a veces, un simple toque en una pantalla, un me gusta, una suscripción o un compartir, puede parecer un gesto tan pequeño y fugaz para muchos. Pero para mí, y para las voces silenciosas que necesitan ser compartidas, cada uno de esos toques es un pequeño rayo de luz en la oscuridad. Es una forma silenciosa de decir, te veo, te escucho. Tu historia importa. Me recuerda que no somos invisibles. Un simple clic tuyo es una poderosa declaración de apoyo para mí y me da la fuerza para continuar compartiendo estas historias. Después de que mi historia fue contada, algo cambió en mí. Durante semanas, todo lo que quería era que alguien escuchara mi voz. Y ahora que lo has hecho, me doy cuenta de que lo que más quiero es escuchar la tuya. Abajo, en esa sección de comentarios, me sentiría muy honrada si compartieras un pedazo de tu historia conmigo. Cuéntame sobre un momento en que te sentiste ignorado. Cuéntame sobre una pasión que otros podrían haber pensado que era tonta. O cuéntame sobre un momento en que encontraste tu fuerza, incluso de la manera más pequeña y silenciosa. Los leeré. Los llevaré conmigo. Porque tu historia importa. Queremos construir edades valientes, gritiajes, en una comunidad donde podamos compartir estas historias desde el fondo de nuestros corazones. Sé que tienes tus propias historias privadas que a veces son difíciles de compartir con familiares o amigos. Estoy aquí para escuchar, para compartir tus alegrías y tristezas, porque todos tenemos derecho a ser respetados, a ser escuchados. Y si no tienes una historia triste como la que he vivido, entonces, por favor, comparte tus historias felices. Cuéntame sobre una alegría que recibiste hoy. Por favor, compártela conmigo. Será una fuente inagotable de motivación, ayudándome a mí y a todos los demás oyentes que ven este vídeo a sanar, a encontrar fe y a encontrar motivación en nuestras vidas. Si estás viendo esto en un televisor, no dudes en coger tu teléfono y buscar mi canal, Edades Valientes. Realmente espero compartir estos sentimientos contigo.
Construyamos juntos una comunidad donde podamos compartir nuestras emociones más verdaderas. Hagamos de este un lugar donde nos escuchemos unos a otros. Un lugar donde ninguna mujer tenga que sentir que su vida, sus luchas y sus triunfos son invisibles. Gracias de nuevo por sentarte conmigo. Significa más de lo que imaginas. ¿Te gustaría compartir tu primera historia conmigo ahora?